eliminación. Pero también puede haber competencia porque tengo una base que está buscando un núcleo para neutralizarse y aquí tengo un átomo de carbono que está deficiente en electrones porque el bromo o el halógeno jala los electrones hacia sí. Es decir, el enlace está polarizado. Aquí hay una carga parcial negativa y en el carbono hay una carga parcial positiva. Y entonces la base actúa ahora como nucleófilo y en lugar de dirigirse a tomar el protón para mover electrones, se dirige directamente a atacar el átomo de carbono para formar un enlace entre el nucleófilo y el carbono, desplazando el halógeno. Entonces, es una reacción que entra en competencia con la eliminación, ¿sí? Aquí tengo las dos posibilidades, una frente a la otra, para que veamos cómo pueden competir. Depende mucho de el tipo de base, si es muy nucleofílica o no, depende del medio, depende de la temperatura, depende de las características del halogenuro. Son varias las consideraciones que debe de haber. Veamos un ejemplo. Tengo un halogenuro secundario y si lo pongo en presencia de una base débil, como es un acetato, podría ser acetato de sodio, esta base débil va a actuar más como nucleófilo que como base. Entonces, la carga negativa del ion acetato va a desplazar directamente al halógeno y me va a dar el acetato de isopropilo en un 100% de rendimiento. Es decir, la base es sumamente débil, pero es un buen nucleófilo. Y entonces la reacción va a ser eminentemente de sustitución. Y aquí tenemos el producto, la proporción de productos. Esta es una proporción determinada experimentalmente, es decir, la reacción se hizo en laboratorio y esto fue lo que se obtuvo. Ahora bien, si cambio la naturaleza de la base y utilizo un etóxido de sodio, el etóxido de sodio lo hago tomando etanol y poniéndole sodio metálico, formo el etóxido de sodio y desprendo hidrógeno. Y esta es una base muy, muy fuerte, mucho más fuerte que el ion hidroxilo. Entonces, esta, como es una base muy fuerte, tiende a la neutralización y entonces va a tomar un hidrógeno y me va a dar de forma mayoritaria el alqueno, aunque sí hay la probabilidad de que una parte actúe como nucleófilo y desplace al bromo. Nuevamente, es una reacción hecha en laboratorio y estos son los porcentajes que se obtienen. Si en un examen les pregunto cuál es el producto mayoritario de esta reacción, pues la respuesta es este. No los dos, porque la pregunta es, ¿cuál es el producto mayoritario? Si ponen los dos y ponen los porcentajes, está medio bien, porque la pregunta es muy clara. ¿Cuál es el producto mayoritario?
Si la pregunta es, ¿completa la siguiente reacción? Entonces sí tienen que poner los dos. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. profe. O sea, es muy importante que aprendan a leer el examen, que entiendan qué es lo que está preguntando, qué es lo que está pidiendo. Aunque pareciera ser lo mismo, no es lo mismo decirles completa la reacción que decirles cuál es el producto mayoritario. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué factores intervienen? Interviene, obviamente, ya vimos, el tipo de base, si es una base débil o es una base fuerte. Pero aquí tengo dos bases fuertes. Las dos bases son derivadas de alcoholes. Por lo tanto, son bases muy fuertes. Pero hay una diferencia. Esta es una base pequeña, es decir, solamente 2 átomos de carbono y lineal. Entonces, es una base, podríamos decir, una base pequeña. Y me da solamente 10% de alqueno en la posición terminal. Ahorita vamos a analizar ese aspecto. En cambio, esta base, que es una base muy voluminosa, porque al carbono que está unido al oxígeno se le unen 3 átomos de carbono más, lo cual hace que sea una base gorda en lugar de la otra que es una base lineal. El tamaño sí importa. Importa tanto que me da como producto principal el alqueno terminal. En cambio acá el alqueno terminal es un alqueno que casi pudiéramos decir es un subproducto de la reacción. Entonces, la naturaleza del sustrato tiene mucho que ver. Un halogenuro primario en presencia de un ion cianuro es una base muy débil, pero es un nucleófilo muy fuerte, es lo que me está diciendo aquí abajo, base débil, nucleófilo fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que va a tender a hacer? Bueno, sustitución y me da el nitrilo correspondiente, el pentanitrilo. En cambio, si lo que tengo es un halogenuro terciario, bueno, los 3 grupos metilo unidos al carbono, que es la base del halógeno, representan obstáculo para la base. Entonces, aunque sea una base débil, va a tender a la neutralización antes que a la sustitución, va a tomar un hidrógeno de cualquiera de los metilos para formar este alqueno en 100%. Entonces, es importante considerar que la naturaleza del sustrato, la naturaleza de la materia prima, tiene mucho que ver con el producto final, pero también tiene que ver la naturaleza de la base.
si es una base débil o fuerte, si actúa más como nucleófilo o no. Ahora bien, esto por lo que respecta a la parte de qué producto voy a obtener. Pero ahora tenemos que hablar de la estereoquímica. La estereoquímica es muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente el mecanismo implica que la base toma el protón, el par electrónico se mueve para empujar al halógeno hacia afuera, formar el doble enlace, neutralizar la base y generar el halogenuro. Pero esto requiere una conformación muy específica, una conformación muy específica porque necesito que el hidrógeno esté en conformación anti con el bromo, con el halógeno que va a salir, en este caso el bromo. ¿Sí? Si tengo esto, la base va a tomar este protón, este par electrónico se va a mover hacia acá, va a desplazar el halógeno y entonces me va a dar esto, es decir, un alqueno trans, ¿de acuerdo? Si lo que tengo es la otra conformación, es decir, giro este carbono, pongo este hidrógeno arriba, este hidrógeno quedará atrás y el grupo fenilo quedará delante. Entonces, fíjense que ahora lo que tengo es que los dos grupos fenilo, es decir, los dos anillos aromáticos, pH significa fenilo y fenilo es un anillo aromático, un anillo de benceno, es decir, algo grande. Tengo los dos grupos fenilo del mismo lado. Obviamente, esta no es la conformación más estable. La más estable es esta, en donde los grupos fenilo están en lados contrarios. Sería la más estable en donde este grupo fenilo fuera anti con el bromo, pero eso no me lleva a producto, porque necesito que el hidrógeno que sale y el bromo que sale estén en conformación anti. Si algo no se entiende, díganme por favor para tratar de explicarlo de una manera diferente. Entonces, cuando tengo esta otra conformación, el par electrónico baja, desplaza al halógeno y me va a dar este alqueno, es decir, el alqueno cis, donde los dos grupos fenilo están del mismo lado, los dos anillos aromáticos. ¿Cuál de los dos creen ustedes que sea el más favorecido? ¿El trans o el cis? Viendo la conformación necesaria, por eso le dedicamos tiempo suficiente al análisis conformacional. ¿Cuál de los dos creen ustedes que sea el producto eh, eh, mayoritario de esta reacción? A fin de cuentas, es el mismo reactivo con la misma reacción, pero no me da el mismo producto. ¿Cuál será el producto mayoritario? No, no hablen todos al mismo tiempo, con que hable uno o dos es más que suficiente. ¿El alqueno trans? El alqueno trans porque tiene los grupos
voluminosos en lados contrarios y en consecuencia no se estorban. Aquí, al tenerlos del mismo lado, hay mayor impedimento estérico, es decir, chocan más. Entonces, cuando hacemos este tipo de reacción en donde tenemos E2, es muy importante que veamos qué conformación o qué conformaciones puede tomar la materia prima para elegir la conformación más estable para la reacción, que no necesariamente para el compuesto, pero sí para la reacción, y esto nos va a llevar a este alqueno. Y en forma general podemos decir que esto es una constante. En forma general, siempre se va a preferir el alqueno trans sobre el alqueno cis por estabilidad del producto. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Este es simplemente el cómo ocurre la reacción visto desde el punto de vista de orbitales, ¿sí? Pero lo que vemos es que estos se estorban, estos no se estorban porque están totalmente alejados, ¿no? Están la conformación anti del hidrógeno que va a salir y el bromo que va a salir, también es una conformación anti en los dos grupos voluminosos. Y por eso se prefiere entonces E y Z. No hemos visto la nomenclatura E y Z todavía, pero es muy sencilla. A partir del doble enlace, establezco prioridad en los dos grupos de cada átomo de carbono. Aquí la prioridad 1 la tiene obviamente el anillo aromático y la prioridad 2 la tiene el hidrógeno, aquí prioridad 1, prioridad 2, y entonces dibujamos una línea imaginaria que vaya del 1 al 2, es decir, aquí, en el primer átomo de carbono, y luego que vaya del 2 del primer átomo de carbono al 1 en el segundo átomo de carbono, y luego del 1 al 2. Entonces haría esto, que es más o menos lo que tenemos en una letra E. En este caso, la línea sería así, de aquí para acá, luego atraviesa hacia acá, y es más o menos lo que tenemos en una letra Z. Esto es muy útil cuando en lugar de 2 iguales y 2 iguales, tengo 3 o 4 diferentes, porque me permite establecer con toda claridad cuál es la estereoquímica del doble enlace. ¿Sí? Ya cis y trans resultan ser ligeramente obsoletos. Ahora, hay una cosa muy importante. La letra E
como tiene los dos palitos de la letra E del mismo lado, a veces nos induce a pensar que E es cis y no, E es trans. Y por su parte, la letra Z que va de un lado al otro nos induce a pensar que Z es trans y no, es cis. Entonces hay que tener cuidado de no hacernos bolas con eso. Ahora, vamos a hablar de la regla de Zaitsev. Cuando yo tengo esta reacción, bueno, esta reacción implica que el 100% me va a dar un alqueno. ¿Por qué? Porque es una base muy fuerte, un muy buen grupo saliente, un carbono secundario. Entonces, todo está listo para que no haya sustitución, haya solamente eliminación. Pero puedo sacar el hidrógeno de este carbono y si lo saco de este grupo metilo, me va a dar este doble enlace, el 1-buteno. Si lo saco de este átomo de carbono, carbono secundario, me va a dar este producto, el 2-buteno. En principio, mezcla de E y Z, pero ¿por qué se prefiere este? Si recuerdan, hablamos en varias ocasiones, inclusive Mario lo recordó la clase pasada, que el grado de sustitución del doble enlace tiene que ver con la estabilidad del producto. A mayor grado de sustitución, mayor estabilidad. El 1-buteno, es un alqueno monosustituido, porque solamente he cambiado un hidrógeno por el grupo etilo. Los demás, 1, 2 y 3 hidrógenos. Entonces es monosustituido. En cambio, este es disustituido, porque he sustituido 2 hidrógenos por 2 grupos metilo. Entonces, la regla de Zaitsev dice que cuando tengo la posibilidad de obtener 2 alquenos distintos, el producto mayoritario va a ser el que tenga mayor estabilidad, es decir, el alqueno más sustituido. Y es lo que vemos aquí. Este es disustituido, este es monosustituido. Ya vimos que hay mezcla de E y Z, pero ya vimos antes que el producto preferido va a ser el E sobre el Z. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el hidrógeno y el halógeno deben estar en conformación anti para que la reacción se lleve a cabo. Lo puedo pintar así, lo puedo pintar así, lo puedo visualizar así, pero lo importante es que recordemos que tienen que estar en conformación anti, el hidrógeno que va a salir con el halógeno que va a salir, y que vamos a preferir aquel en que los grupos más grandes estén en posición anti también. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe. profe, todo bien. ¿Vamos bien? ¿No se han dormido? No.
Ok. Entonces, vamos a ver, traten ustedes de eh, hacer esta reacción. O sea, esta es una representación de Fisher que implica una cierta estereoquímica para cada uno de los dos centros quirales que tengo aquí. Y entonces, díganme ustedes qué producto voy a obtener. Les voy a dar 3 minutos para que alguien me diga qué producto obtenemos.